Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a continuar con con el estudio del principio de la estabilidad linearizada, tratando de responder a la pregunta: ¿cuándo podemos estudiar la estabilidad de un sistema no lineal a partir de la estabilidad de algún sistema lineal asociado? ¿Sí? Entonces, vimos en el video anterior qué condiciones tenía que satisfacer la no linealidad para poder extender el criterio de estabilidad. Ahora vamos a ver qué condiciones tiene que satisfacer la no linealidad para que se preserve la estabilidad, el criterio de inestabilidad, ¿sí? Este teorema que vamos a ver hoy, junto con el teorema visto en el video anterior, forman los dos juntos el principio de estabilidad linealizada, porque nos habla el primero, o sea, el del video anterior, cuándo se va a preservar la estabilidad, y el segundo, o sea, el del video de hoy, cuándo se va a preservar la inestabilidad. Entonces, por eso aquí pongo condiciones de inestabilidad para la primera ecuación variacional, que, preservando la notación del video anterior, vamos a denotar como 4 romano rojo, que impliquen la inestabilidad para la solución 0 de 3 romano rojo, que es el sistema lineal con una no linealidad. Y aquí está el enunciado del teorema, que dice que A, la matriz A de T en 3, es constante a 0 con sus n valores propios. Estamos suponiendo, porque así nos lo dicta el criterio de inestabilidad, que la parte real de algún J, de al menos uno, recuerden el criterio de inestabilidad para sistemas lineales: si al menos uno de los valores propios tiene parte real positiva, habrá inestabilidad. La parte real de algún valor propio es positiva, vea, para algún J entre 1 entre n, sea h de z la no linealidad, continua y definida para todo z y para todo t mayor a t0. Esto mismo nos lo pedía el teorema, el primer criterio de inestabilidad. Este es el segundo criterio, segundo principio de estabilidad linealizada. Segundo principio de estabilidad linealizada, ¿sí? Principio de estabilidad linealizada. Y es el segundo porque el del video anterior es el primero. Entonces, en el primer principio también vimos esta otra condición, que es satisfacer una condición de Lipschitz. Recuerda que cuando viene Lipschitz, eso es para garantizar existencia y unicidad de soluciones en Z. Esta condición Lipschitz la satisface en cualquier dominio acotado. Además, tenemos este límite que el cociente entre h y z tiende a 0 cuando z tiende a 0, y esto es uniformemente para todo t mayor a t0, y aquí está la conclusión. Entonces la solución 0 de 3 es inestable. Y aquí empieza la demostración. ¿Ok? Entonces, antes que nada, consideramos la transformación lineal. Consideramos la transformación lineal z igual a SW. Ajá. ¿Quién es ese? Entonces, la ecuación nos queda B0W más GWT. ¿Sí? ¿De dónde salió esta ecuación? Salió de 3. B0 es la diagonalización de la matriz A0.
Acero es una matriz constante. Y S es aquella matriz no singular que diagonaliza a acero, y B0 es la diagonalización de acero. B0, B0, y así escogemos a S. Esta S de la transformación lineal es la que diagonaliza la matriz acero. Y GW en T, esta, ¿quién es? Pues es la inversa de S en H. ¿Claro? La inversa de S multiplicando a H. ¿Ok? Supongamos que A0 tiene K valores propios, lambda 1 hasta lambda K, con parte real positiva. ¿Sí? Los J desde entre 1 y K tienen parte real positiva, y todos los demás tienen parte real menor o igual a 0. Para J, desde K más 1 hasta N, ¿sí? Los restantes. Porque los primeros K tienen parte real positiva y los restantes tienen parte real menor o igual a 0. ¿Ok? Esa matriz S, ¿cómo la construimos? S es la matriz no singular, ya lo habíamos mencionado, la que diagonaliza a A0, tal que B0, la diagonalización de A0, es de la forma que la podemos descomponer en dos. ¿Quién es B+? La acomodamos de modo que sus entradas son los valores propios lambda 1 hasta lambda K. Y B-, esto es la matriz de L por L, donde L, ¿quién es? L es N menos K, porque los primeros K ya los ocupó esta matriz. En total, B0 es una matriz de N por N, claramente. Y los valores propios de esta matriz B- son los lambda J, con J desde K más 1 hasta N. ¿Sale, vale? Bueno, y esto lo sabemos, ¿no? ¿Qué pasa si A0 tiene un conjunto completo de vectores propios linealmente independientes? Bueno, entonces esa matriz S es la matriz cuyas columnas son los vectores propios. Y así diagonalizamos a A0. S ya no la sabemos de lineal. Y también no la sabemos porque ya la hemos aplicado en este curso, ¿sí? Repito. Si A0 tiene un conjunto completo de vectores propios linealmente independientes, entonces la matriz S que la diagonaliza está formada por la matriz cuyas columnas son los vectores propios. O bien, la parte real de esos vectores propios, si algunos tomaran valores en los complejos cuando usamos este procedimiento. Entonces, B0. ¿Cómo es B0? Pongo esta observación. B0. Las entradas distintas de 0. De B0 es una matriz de N por N, son diagonales. ¿Sí? Lo decíamos anteriormente, quien vive en esas diagonales, los valores propios. ¿Sí? En el caso en el que sean reales, valores propios reales. ¿Sí? En el caso en el que sean valores propios reales, esta B más tiene la forma lambda 1 hasta lambda K y vale 0. Y B menos tiene la forma, los que faltan, lambda K más 1 hasta lambda N y 0 en los demás. Señoras y señores, S nos está diagonalizando a 0. Estamos obteniendo a través de S una matriz cuyas diagonales son los valores propios. ¿Qué pasa si
si hubiera valores propios complejos. Entonces, beta 0 tendría submatrices, o bien submatrices de la forma omega igual a alfa menos beta, beta alfa, si hubiera dp valores propios complejos. Conocemos este procedimiento también, es para poder linealizar la matriz A0. En el caso general, S es la matriz cuyas entradas, cuyas columnas son los vectores propios generalizados de A0. ¿Sí? Ustedes se pueden preguntar, ¿se acuerdan lo tedioso que fue construir estas matrices S? Con los vectores propios generalizados, colocándolos en las columnas de las matrices A, lo tedioso que puede resultar si los valores propios no son reales, sino que son complejos. Pues eso es para construir esto. Déjenme tomar agua porque ya se me secó aquí ¿sí? La boca. Una observación. Como S es no singular, G, ¿qué quiere decir que ese no singular? Es invertible en particular, ¿no? G de WT satisface las mismas hipótesis, con respecto de W que las que satisface H de Z con respecto de Z, a saber cuáles son. Es continua para todo Z mayor a, para todo Z y para todo T mayor a 0, también está definida. Satisface una condición Lipschitz en Z, en todo dominio acotado, y satisface también el límite de ese cociente entre H ahora en G. G de WT sobre W va a tender a 0 cuando W lo haga. Bien, esa fue la observación. Descomponemos a W en un K vector U y en un L vector que vamos a llamar V. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque W es un vector que vive en Rn, U vive en Rk, es de dimensión K, y V es de dimensión L, donde L es la diferencia entre N menos K. Entonces, si lo descomponemos de esta forma, seguimos obteniendo un elemento de Rn, que es donde vive W, y también vamos a descomponer a G. Descomponemos a G en K vector G más y en L vector G menos. Entonces, pongo aquí matriz fundamental Z' igual a de t z, o sea, la ecuación linealizada, ¿sí?
Esa es la ecuación lineal, perdón. Se vuelve una ecuación para U', B más U más G más VT y B' se vuelve B menos por B más G menos U en T. Aquí lo que estamos haciendo es componiendo el problema original en una ecuación para U y una ecuación para B. El problema original era un sistema de n por n. Este problema, ¿en qué dimensión es? En K. Esta matriz es de K por K, ese vector vive en K. Y ese problema de dimensión L, donde L es n menos K. B vive en RL, B menos es una matriz de L por L, y ya tiene mi GIS, pero aquí tengo. Si usamos la notación de norma, la norma euclidiana, ¿no? La que conocemos como norma euclidiana. ¿Quién es norma al cuadrado? Es la suma de L bar al cuadrado las entradas de U. Miren, la de W es un vector n de n, entonces esta es la suma de desde 1 hasta n de las entradas. ¿Quién es la de U? La suma desde 1 hasta acá de las entradas de U. ¿Y quién es la de V? La norma de V al cuadrado, la norma euclidiana de V al cuadrado, es la suma desde j igual a 1 hasta L de las BJs. ¿Sí? Observación. La norma al cuadrado de W es la suma de la norma al cuadrado de U, que nos va a sumar las primeras K entradas más la norma de B al cuadrado, que nos suma el resto de las L entradas. Sean M igual a la norma de U y N igual a la norma de B. Ajá. ¿Quién es M'? Esto ya sin el cuadrado, entonces es ahora sí la norma, ¿no? La raíz cuadrada de esta suma de cuadrados. Y si derivamos eso, o sea, M es la suma desde 1 al cuadrado hasta UK al cuadrado de un medio, y N es B1 hasta BL cuadrado y raíz cuadrada de eso. ¿Sí? ¿Qué pasa si derivamos a M? M', ¿sí? Va a ser un medio de
U1 al cuadrado hasta UK al cuadrado menos un medio por la derivada de lo de adentro 2U1 hasta 2UK. Perdón, esto está mal derivado, Esto es 2U1 por 1'. Me faltaron las primas. Hasta 2UK UK'. Este 2 se va a cancelar con todos los 2 de acá y nos va a quedar U1 1' hasta UK sobre M. Ok, tenemos menos un medio. Y lo mismo para M. Entonces, M por M', ¿sí? Se nos va a cancelar esta M con el denominador de acá y vamos a obtener UT, U', donde UT es el vector renglón compuesto por las K entradas de U. U1 está UK y U' es el vector columna derivando entrada a entrada cada una de estas. Aquí tenemos un vector de 1 por M, no, de 1 por K, y aquí tenemos un vector de K por 1. Se puede multiplicar y eso nos da un número real, ¿no? El producto de estos. O bueno, un número escalar, porque podrían tener entradas complejas, pero es un número escalar en general, ¿no? Que es esto, sin la M. 1, 1', hasta UK, UK', y lo mismo con N. BT por B'. Por lo tanto, MM' es UT por B más U más, esta UT es U transpuesta, ¿sale? G más UBT. Y NN' es B transpuesta por B menos por B más B transpuesta G menos UB. ¿De dónde salió esa igualdad? Esas dos igualdades. Salieron de sustituir aquí nuestra expresión que teníamos para U' y sustituir la expresión que teníamos a B' y multiplicarlas o distribuir ese vector transpuesto. ¿Ok? Chéquense este paso. Por hipótesis impuestas sobre las matrices B más y B menos, existen alfa y sigma constantes. Donde sigma es mayor o igual a 0 y es menor a alfa, tales que U transpuesta por B más por U es mayor o igual a alfa veces U transpuesta por U, y esto es alfa m cuadrado, y análogo para B menos
B transpuesta por B menos por el vector B es menor o igual, esta vez es menor o igual a sigma por B transpuesta por B. B transpuesta por B es sigma n cuadrado. ¿De dónde salieron esta sigma y esta alfa? ¿Y por qué dice por hipótesis? ¿Qué hipótesis hemos pedido sobre B más y B menos? Ya ni me acuerdo. La única hipótesis hasta donde yo recuerdo que tenemos de B más y de B menos, déjenme revisar, revisen ustedes. Nada por aquí, nada por acá. La única hipótesis o la única condición que tenemos sobre B más y B menos es que B más, las dos de hecho, son matrices diagonales, que todas sus entradas son distintas, son cero, salvo la diagonal, en caso de que tuvieran valores propios reales. En el otro caso, en el que tuvieran valores propios complejos, entonces tienen submatrices de 2 por 2 de la forma alfa beta, que por cierto esas alfa y beta forman la parte real y la parte imaginaria respectivamente de un valor complejo, de un valor propio complejo. Es todo lo que tenemos de B más y de B menos. Es decir, la única hipótesis, y de hecho casi salió por construcción, que B0 es la diagonalización de una matriz constante que tiene valores propios, que es A0. Esto, por hipótesis, lo único que quiere decir es que las dos están en una forma canónica. Eso es todo. Y de ahí se desprende la existencia de esta sigma y de esta alfa, y lo voy a poner en la siguiente observación. ¿Dónde está mi GIS? Cuando B0 tiene la forma canónica anteriormente descrita, alfa es el valor mínimo, el valor mínimo de los valores propios, esto para la primera matriz, con J entre 1K, 1 y K, y sigma es 0. ¿Sí? Y la otra cosa en la que pudiéramos tener duda es ¿de dónde sale este m cuadrado? Bien, pues u transpuesto por u columna nos va a dar la suma de los cuadrados de las k entradas de u, y eso es precisamente la norma al cuadrado de u. Y como m es la norma de u, entonces ahí está, ¿sale? Entonces aquí está esta jugada y vamos a hacer una suposición que nos quiere llevar a una contradicción. Bueno, aquí en lo que se seca esta situación, tomo agua porque tengo sed. Vamos a suponer que la solución 0 de cierta ecuación diferencial es estable. Y elaborando sobre esa suposición, eventualmente vamos a llegar a una contradicción y de esa manera vamos a ver concluido. ¿Sale? Entonces, supongamos
supongamos que la solución 0 de W' igual a B0 W más GR WT es estable. Lo pongo acá para que se vea un momento. Es estable. Esta suposición, que es negar lo que queremos probar o suponer que lo que queremos probar es falso, y lo falso de que es inestable, pues es estable. Porque si recuerdan, la definición de que algo era inestable es que no fuera estable. Así, la solución es inestable si no satisface las condiciones de estabilidad. Bien, entonces vamos a llegar a una contradicción a través de esto. Ajá. Como es estable, entonces para todo epsilon positivo existe delta positivo, tal que si W y T1 empieza menor a delta, que tenemos entonces W en T es menor a epsilon para todo T mayor a T1. Definición de estabilidad. Sabemos que dado beta positivo existe gamma, tal que si la norma de W es menor a gamma, entonces la norma de G W en T es menor a beta por W uniformemente para todo T mayor a T0. Esta jugada la vimos la utilizamos, la empleamos, apareció en el teorema anterior, o sea, en el primer principio de estabilidad linealizada, y se debía a esta propiedad del que el cociente entre h y z tendiera a 0 cuando z tiende a 0. Por eso hace rato yo puse la observación que como S es no singular, G hereda esa misma propiedad. Entonces también se la podemos aplicar a G, y es lo que está sucediendo aquí. Sean T1 mayor o igual a T0, epsilon menor a gamma, por cierto esta gamma depende de B, y la norma de W en T1 menor al mínimo entre delta